Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a ver en este vídeo cómo se representan los números enteros, que ya os adelanto que van en complemento a 2 y que seguro que esto suena de otro vídeo que ya hemos visto. Lo que vamos a ver en concreto en este vídeo es primero una información previa relativa a la representación de información digital, después vamos a ver cómo se representan los números enteros y después os voy a explicar por qué. Os recomiendo que lleguéis a esta parte final porque es curioso, si no sabéis esta explicación, si no la conocéis, os va a gustar. Información previa que necesitamos conocer. Cambio de base de decimal a binario y de binario a decimal. Si no lo recordáis, acudir a otro vídeo o a otra explicación previa para refrescar este conocimiento. Y luego el complemento a 2, que también lo hemos visto y es relevante y muy importante para este nuevo vídeo. Objetivo del vídeo: acabar viendo estos ejemplos, cómo se representa un más 49, cómo se representa un menos 49 y si partimos de un número en binario, qué número representa esas dos cadenas que tenemos aquí. Eso es lo que vamos a acabar haciendo a lo largo de este vídeo. Pues muy bien, pues vamos a empezar. Conocimientos previos. ¿Qué tenemos que saber cuando estamos hablando de representación de información digital, en concreto de números enteros? Bueno, en general, información digital siempre es finita. Así como hablamos de números en matemáticas que son conjuntos infinitos, en el ámbito de la computación, que es un mundo físico real, siempre todo es finito. ¿Por qué? Porque los números se representan con un número de bits determinado, fijo, finito. Y ese número, como es finito, el número de elementos, números que yo puedo representar con n ya lo hemos visto más veces, siempre llamamos n al número de bits de la representación. El número de elementos distintos que yo puedo representar es 2 elevado a n. Y este 2 elevado a n, que puede ser muy grande, siempre es un conjunto finito. Por lo tanto, todo es finito aquí. ¿Qué más información previa necesitamos? Cuando hablamos de números enteros en el ámbito de la computación, hablamos de dos cosas. Lo que se llaman números sin signo y lo que se llaman números con signo. Los números sin signo, este término o esta nomenclatura viene del inglés. Los números sin signo, la palabra que se utiliza en inglés es unsigned para designarlos y los números con signo serían los sign. Los números sin signo son números enteros pero que no tienen signo, es decir, esto sería un subconjunto de los números naturales. Los números con signo son los números que nosotros llamamos normalmente enteros, los que sí tienen un signo positivo o negativo. Y esto sería un subconjunto de los números enteros, un subconjunto que siempre es finito. Como hemos comentado, si tenemos n bits de representación, siempre vamos a tener 2 elevado a n números diferentes. ¿Cómo se distribuyen esos números? Depende del tipo de representación, depende del tipo de dato. Y esto es lo que se conoce como rango. Por ejemplo, el rango de representación de números sin signo va desde 0, que sería el menor número representable, hasta 2 elevado a n menos 1. Por ejemplo, para n igual a 4, pues sería desde 0 hasta 2 elevado a 4, que es 16, menos 1, 15. De 0 a 15 sería el rango. Es fácil comprobar, si hacéis los 16 casos, que cuando tenemos un número de representación igual a 4, efectivamente en los números el rango va de 0 a 15. ¿Cuál sería el rango para los números enteros? Pues el rango para números enteros va desde menos 2 elevado a n menos 1 a más 2 elevado a n menos 1 menos 1. En el sistema de representación que os voy a contar aquí, que es representación en complemento a 2, que es el sistema de representación más ampliamente utilizado para la representación de números enteros. Con carácter general podemos decir que cuando ponemos un número entero en una aplicación de nuestro móvil o de nuestro ordenador, lo que hay por dentro es un número representado en complemento a 2, tal y como vamos a ver ahora justamente en este vídeo. Muy bien, ya tenemos la información previa.
Vamos a ver entonces cómo se representan números enteros. Si estuviéramos en el caso de números sin signo, por ejemplo, el 49 sin signo, es muy sencillo. Vamos a hacer el ejemplo también. Si queremos representar el 49, vamos a partir de 8 bits de representación, ¿vale? En este ejemplo. Si queremos representar el 49, ¿qué haríamos? Pasamos el 49 a binario y lo expresamos con 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Cuál es el 49 con 8 bits? Pasamos el 49 binario, como hemos visto ya en otro vídeo, dividiendo entre 2. Si vamos dividiendo entre 2, vamos cogiendo los restos, obtenemos el 49 en binario. Yo suelo utilizar otro método que es más rápido para números pequeñitos, que es descomponer este número en potencias de 2. Yo sé que el 49 es un 32, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Un 32 es un 2 elevado a 5. Entonces, el 49 sería 32 más 16, que serían 48, que es la siguiente potencia, que sería 2 elevado a 4. Ya sabéis que cada bit tiene un peso, que es la base elevado a la posición que ocupa ese bit dentro del número. Siempre la posición de la derecha es la 0, 2 elevado a 0 es la posición de las unidades, la que aporta 1. 32 más 16 son 48, más 1, 49. Simplemente, si yo divido entre 2, voy a obtener este número, 110001, ese es el 49. Hacen falta 6 bits de representación, pero como estoy ahora representándolo con 8, lo que hago es rellenar por ceros, con ceros por delante. Eso sería el 49 como un número sin signo. Es decir, lo mismo que ya hemos aprendido a hacer en el cambio de base, solo que se rellenan con ceros por la izquierda. Ya sabemos que ceros por la izquierda no cambian el valor de un número hasta el número de bits de la representación. Sin más. Muy bien, 49. Ahora vamos a pasar a representar el más 49 y el menos 49, es decir, vamos a ver cómo van representados los números con signo. Cuando representamos los números con signo, aparece una cosa nueva aquí, que es precisamente el signo. El número se suele conocer como magnitud. Entonces, la magnitud es el valor absoluto de ese número y el signo positivo o negativo. ¿Cómo se representan los números con signos? Pues hay que representar la magnitud y el signo de alguna manera. Solo tenemos bits y hay que representar un signo. La magnitud ya sabemos representarla, es pasarla de decimal a binario, pero el signo hay que representarlo de alguna manera. Y como todo dentro del ordenador, se representa con bits. El convenio que se sigue es que positivo lo vamos a representar con un 0 y negativo, aquí lo vamos a representar con un 1. Ese es el convenio. Y siempre el bit de signo va a ser el primer bit del número. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Estamos trabajando, vamos a mantener este ejemplo con n igual a 8. Lo que vamos a ver es cómo se representaría el más 49 y el menos 49 con n igual a 8. Entonces, números positivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De nuevo tiene que caber en 8 bits. Es lo que tenemos para representar nuestro dato porque la representación está limitada en este ejemplo a 8. El primer bit va a ser el signo 0 positivo, 1 negativo. Ya sabemos que va a empezar por 0, porque es positivo, es el más 49. ¿Qué se hace a continuación? Pues con los n menos 1 bit restantes, en este caso con los 7 bits que me quedan, lo que voy a poner es la magnitud. Aquí simplemente ponemos la magnitud en binario. Es decir, empieza por 0 y con los 7 bits restantes cojo la magnitud, serían justamente estos 7 bits. La magnitud es el número pasado a binario, que ya lo tengo del ejemplo anterior. Entonces, si cojo por aquí 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, obtengo el más 49. Sencillo, el primer bit siempre va a ser 0 y con el resto de bits represento el número en binario. Puede ocurrir que no quepa. Puede ocurrir que cuando yo paso el número a binario, el primer bit de un número positivo requiera ser 1. En ese caso, lo que sucede es que estamos en una situación de fuera de rango. El número no se puede representar. Bien, números negativos. De nuevo, tenemos 8 bits. ¿Cómo se representan los números negativos? Pues podríamos pensar que igual que hacemos en decimal,
tenemos la magnitud en binario por un lado, en este caso el signo positivo iba con 0, si cambiamos el 0 por 1 y mantenemos el resto igual, ya tenemos un menos 49. Eso sería una forma de representación que se conoce como magnitud y signo, que es la que aplicamos en decimal. Pero dentro del computador no se utilizan el sistema de magnitud y signo en general. Puede haber algún caso especial donde se utilice, pero en general no se utiliza en magnitud y signo. ¿Cómo se utiliza o cómo se representan los números? Ya lo hemos dicho aquí, en complemento a 2. ¿Y qué quiere decir esto? Que los números negativos, lo que aparece con los siguientes n-1 bits es el complemento a 2 de la magnitud en binario. Es decir, que aquí en estos 7 bits no ponemos el 49 en binario, sino el complemento a 2 del 49 en binario. ¿Cómo es el complemento a 2? Si lo recordáis, y si no podéis acudir al otro vídeo, calcular el complemento a 2 de un número era muy sencillo. Empezábamos por la derecha hasta el primer 1, se mantenía tal cual, y a partir de aquí los ceros se cambian por unos, los unos se cambian por ceros. Este de aquí sería el menos 49. Efectivamente, este número está empezando por 1, es negativo, este está empezando por 0, es positivo. Más 49 y menos 49. Es cuestión de práctica. Como veis, no tiene gran complicación. Vamos a hacer ahora el ejemplo inverso. Vamos a partir de un número que está en binario y vamos a intentar obtener el número que representa en decimal. Vamos a empezar por el primer caso. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Vale, ¿qué sabemos de este número? Lo primero, que es un número positivo, empieza por 0. Luego ya sabemos que va a ser un número positivo. ¿Cuál es el valor? Como es un número positivo, sabemos que los siguientes bits representan la magnitud en binario, sin más. Es decir, esto es un número en binario. Si yo paso de binario a decimal por los métodos que ya conozco, voy a obtener un número decimal que representa la magnitud. Esto sería, basta con calcular las potencias de 2 donde hay un 1. 0, 1, 2, 3, 4, esto es 2 elevado a 4, más 2 elevado a 3, más 2 elevado a 2. 16 más 8 más 2, 26. Ese es el número más 26. Sencillo, prácticamente, una vez que vemos que esto es un 0, no hay que hacer nada distinto a lo que ya vimos cuando hablábamos del cambio de base. El siguiente número empieza por 1. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Fijaros que sigo trabajando con una anchura de n igual a 8. 8 bits de representación. ¿Qué vemos en este número? Pues vemos que el número empieza por 1. Como el número empieza por 1, aquí empezaba por 0, era positivo, este número va a ser negativo. Eso ya lo sé. ¿Cómo calculo el valor absoluto o la magnitud de un número negativo? Yo sé que ese número está en complemento a 2. Hay varias formas de hacer esto. Os voy a enseñar una que a mí me parece quizá de las más sencillas y más lógicas, que es hacer el paso inverso que hemos hecho aquí. Aquí, para calcular la representación, hemos calculado el complemento a 2 del número, de la magnitud, del valor absoluto. Yo ya sé que eso es el complemento a 2 de otro número que representa la magnitud. Hago el paso inverso. Entonces, vamos a calcular el complemento a 2 y ¿qué obtenemos? Pues vamos a obtener, aplicando el método, hasta el primer 1 se mantiene intacto, se mantiene igual bit a bit, y a partir de aquí, donde hay un 1 aparece un 0, donde hay un 0 aparece un 1. Obtengo un número positivo. ¿Cuál sería este número positivo? 0 y una magnitud que está expresada en binario. Este sería el más, veo las potencias de 2, esto es el 8, 2 elevado a 3, y esto sería el 32, que es 2 elevado a 5. 32 y 8 son 40. Este sería el más 40. Si ese es el más 40, ¿cuál es el número que yo quiero averiguar? ¿Cuál es su complemento? Pues su complemento es el menos 40. Y esa es la forma de obtener el valor decimal de un número en binario cuando empieza por 1. Cuando empieza por 1 tengo que calcular el complemento del número. Cuando calculo el complemento me sale 1 positivo y yo ya sé que el número negativo es el opuesto del positivo. El complemento a 2, recordar que funcionaba como un número opuesto.
Y esa es la forma. Este es el método. Positivos por 0, con los siguientes bits la magnitud en binarios y más, negativos empezando por 1 y la magnitud complementada con complemento a 2. Vamos a ver por último por qué se utiliza este método de representación, que como os decía, pues es curioso. Para el que no lo sepa, atento. Voy a poner primero un ejemplo en decimal sencillo. Vamos a ver cómo hacemos esa operación. Esto es una operación de primaria, sumar dos números enteros. ¿Cuál es el resultado? ¿Lo tenéis? Fácil, ¿no? Menos 17 más 12, menos 5. Fenomenal, todo el mundo sabe calcular esto. Pero si yo os pregunto ahora qué pasos habéis hecho, que penséis uno a uno los pasos que habéis dado hasta calcular este menos 5, ¿cuáles serían? Vamos a intentar desmenuzar el proceso mental que hacéis, que lo tenéis ya totalmente interiorizado y no sois conscientes de él, lo vamos a desmenuzar en los pasos concretos que hemos ido dando. Cuando hacemos una suma de este tipo, lo primero que hacemos es comparar los signos. Fijaros que aquí en realidad hemos hecho una resta. Hemos hecho 17 menos 12 igual a 5. ¿Por qué hemos hecho una resta? Pues lo que hemos hecho primero es comparar los signos. Signo negativo, signo positivo. ¿Qué ocurre cuando los números tienen distinto signo y tenemos que hacer una suma? Que sabemos que en realidad vamos a hacer una resta. ¿Cómo restamos? Porque además la resta no es conmutativa. ¿En qué orden se resta? El de mayor magnitud, al de mayor magnitud se le resta el de menor magnitud. Luego, una vez que he comparado el signo y veo que son distintos, lo que hago es comparar la magnitud. Hago una comparación de magnitudes, determino cuál es la mayor y ahora a la mayor le resto la menor. Por eso hemos hecho 17 menos 12. Y hemos obtenido este 5. Y a continuación nos falta poner el signo del resultado. ¿Cuál es el signo? El del número que tenía mayor magnitud, en este caso negativo. Este signo de aquí es el que ponemos aquí. Luego los pasos son comparar signos, si son distintos o son iguales se hacen cosas diferentes, comparar magnitudes y al final, en este caso, hemos acabado haciendo una resta en lugar de hacer una suma. Esto, que nosotros lo hacemos muy fácil porque ya lo tenemos muy interiorizado, como os decía, en realidad es un proceso relativamente complejo. Supuestamente la suma es la operación más fácil. Cuando empezáis a aprender aritmética, hace muchos años ahí en primaria, siempre se empieza por la suma. En un computador también la operación más sencilla a nivel de cómputo, a nivel de complejidad computacional, es la suma. Sin embargo, para hacer una suma hemos tenido que hacer 3 operaciones a priori más complejas que la suma. Bueno, la comparación del signo no parece muy compleja, pero comparar magnitudes y restar sí que es más complejo que sumar. Entonces acabamos haciendo una suma que es una operación sencilla de una manera muy compleja. Esta es la razón por la que este método se descartó para la representación de números enteros, porque en cambio en complemento a 2, que yo creo que ya lo vimos en el vídeo anterior, lo voy a recordar, en complemento a 2, cuando se trabaja, la suma se hace muy sencilla. No hay que distinguir números, no hay que distinguir magnitudes, no hay que comparar nada, simplemente si se suma bit a bit, incluyendo el bit de signo, el resultado siempre sale correcto. 1 más 1, 0, me llevaría un acarreo, bueno, sería un 2, me llevaría un acarreo de un 1 y pondría un 0 aquí. 1 más 1, 1, 0, me llevo el acarreo 1 más 1, 1, 0, y así me voy llevando un acarreo en todas las operaciones. Llego al signo, lo sumo como si fuera un bit más del dato, sumo el bit de signo y obtengo ese número. Este número no cabe en la representación. Como hemos limitado a n igual a 8, este es nuestro ejemplo, ese bit que aparece en la 9ª posición no cabe y por lo tanto se suprime del número, nos quedamos con los 8 bits menos significativos. Más 49 más menos 49 da 0, evidentemente. Con cualquier otro ejemplo que hiciéramos nos saldría el resultado correcto. Si sumamos un número con otro número, con independencia de que sean positivos, negativos, da igual el signo, si sumamos bit a bit siempre obtenemos un resultado correcto, salvo
que obtengamos un número fuera de rango. Podríamos obtener un resultado incorrecto siempre que al sumar dos números el resultado final me quede fuera de ese rango. Entonces ahí el resultado sí que no sería correcto. Pero en cualquier caso no hay que distinguir a priori si son números positivos o negativos, simplemente se opera bit a bit. Y esa es la razón por la que se utiliza el complemento a 2 en la representación de números enteros. Espero que os haya resultado interesante practicarlo mucho, porque ya os digo que parece fácil, pero cuesta, y este tipo de ejercicios y de casos suelen dar mucha confusión, generar mucha confusión, y es muy fácil equivocarse en la resolución de ejercicios. Así que practicad mucho, y si tenéis dudas me podéis escribir un comentario y os intentaré responder. Nos vemos.